¿Puede la religión alejar a una persona de Dios? Para muchos, la pregunta parece absurda. Se supone que la religión acerca al ser humano a lo sagrado, controla sus pasiones y lo anima a vivir con principios. A primera vista, cualquier forma de espiritualidad parece preferible a una vida entregada abiertamente al vicio. Sin embargo, el Señor Jesucristo pronunció algunas de sus palabras más severas, no contra los pecadores de peor reputación, sino contra hombres admirados por su conocimiento bíblico y su conducta religiosa. En Mateo 21, Jesús declaró ante los dirigentes de Israel que los cobradores de impuestos y las prostitutas entraban delante de ellos en el reino de Dios. No estaba celebrando la corrupción moral ni restando gravedad al pecado. Estaba revelando algo más profundo. El pecador que reconoce su ruina puede acudir a la misericordia, pero el religioso convencido de su propia justicia no siente necesidad de un Salvador. El vicio puede encadenar el cuerpo y endurecer la conciencia. La religiosidad hipócrita puede hacer algo todavía más peligroso: convencer a un alma perdida de que ya se encuentra cerca de Dios. Cristo no vino a decorar la justicia propia, vino a salvar pecadores. Marcos 12:38 hasta 44 presenta este contraste con una claridad inquietante. El escenario es el templo de Jerusalén durante la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Faltan pocos días para la cruz. La ciudad está llena de peregrinos que han llegado para celebrar la Pascua. En medio de aquella multitud, el Señor advierte públicamente acerca de los escribas y después llama la atención de sus discípulos hacia una viuda pobre que deposita 2 pequeñas monedas en el tesoro. A un lado aparecen hombres visibles, respetados y poderosos. Al otro, una mujer vulnerable a quien casi nadie habría notado. Ellos poseen títulos, vestiduras religiosas y lugares de honor. Ella solo tiene 2 monedas. Sin embargo, los ojos de Cristo evalúan la escena de manera completamente distinta a los ojos humanos. Jesús comienza diciendo: guardaos de los escribas. Aquella advertencia debió producir un profundo sobresalto. Los escribas no eran considerados enemigos de la fe, eran especialistas en la ley de Dios. Habían dedicado años al estudio, la interpretación y la aplicación de las Escrituras. El pueblo acudía a ellos buscando orientación para la familia, el trabajo, el culto y la vida social. En Israel se enseñaba que Moisés recibió la ley y la transmitió a Josué. Josué la entregó a los ancianos, a los profetas y los profetas a los escribas. Estos hombres ocupaban, por tanto, una posición de enorme responsabilidad. Debían cuidar al pueblo, aclarar la verdad, confrontar el error y conducir a la nación en los caminos del Señor. Pero ahora Jesús dice: en efecto, protéjanse de quienes afirman protegerlos. Los pastores se habían convertido en peligro para las ovejas. Conocían el texto bíblico, pero no conocían al Dios revelado en ese texto. Podían explicar mandamientos mientras sus corazones permanecían dominados por el orgullo y la avaricia. Aquí encontramos una advertencia para toda generación. El conocimiento teológico es una bendición, pero no equivale automáticamente a la vida espiritual. Es posible estudiar la Biblia para dominar argumentos, obtener reconocimiento o controlar conciencias. Se puede hablar correctamente acerca de Dios mientras se vive lejos de Él. No confundamos ortodoxia con conversión. La sana doctrina es indispensable, pero una persona puede repetir afirmaciones correctas sin haber sido regenerada por el Espíritu. Los demonios también saben que Dios existe, como recuerda Santiago, pero ese conocimiento no los convierte en adoradores. Tampoco confundamos actividad religiosa con verdadera devoción. Una agenda llena de reuniones, ministerios y ceremonias puede esconder un corazón que nunca aprendió a descansar en Cristo. Podemos servir para sentirnos importantes, enseñar para ser admirados y orar para impresionar. El acto exterior parece piadoso. La motivación interior busca la gloria humana. En Mateo 23, Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos.
La palabra describía originalmente a un actor que representaba un papel usando una máscara. Eso era precisamente lo que ocurría. Habían construido un personaje religioso. Por fuera mostraban orden, disciplina y santidad. Por dentro había corrupción, codicia y resistencia a Dios. Jesús los compara con recipientes limpios exteriormente, pero llenos de inmundicia. También los describe como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, contaminados por la muerte en su interior. La imagen es fuerte porque el problema es grave. Dios no recibe una obediencia teatral. Él pesa el corazón. Antes de condenar a los escribas desde una distancia cómoda, debemos permitir que el texto nos examine. Existe una separación entre la persona que mostramos en la iglesia y la que somos en secreto. Hablamos con ternura en público y tratamos con dureza a nuestra familia. Defendemos la santidad mientras alimentamos pecados ocultos. Deseamos que otros conozcan a Cristo o que reconozcan nuestra importancia. La hipocresía religiosa no comienza necesariamente con un gran escándalo. A menudo crece mediante pequeñas decisiones. Proteger la imagen antes que confesar el pecado. Buscar aprobación antes que fidelidad. Corregir a otros sin examinarnos y utilizar disciplinas espirituales para sentirnos superiores. El creyente verdadero también lucha con estas tentaciones. La diferencia está en que no desea conservar la máscara. Cuando la palabra revela su pecado, acude a Cristo en arrepentimiento. No afirma haber alcanzado perfección. Confiesa que necesita diariamente la justicia, la intercesión y la gracia del Salvador. Si este mensaje pone en evidencia una incoherencia en tu vida, no huyas de la luz. Cristo no desenmascara al pecador arrepentido para destruirlo, sino para rescatarlo de una mentira mortal. La cruz demuestra que nuestra condición era demasiado grave para ser corregida mediante apariencia, pero también que la gracia es suficientemente poderosa para limpiarnos desde dentro. Los escribas, sin embargo, habían convertido su máscara en un sistema. Su ropa, sus saludos, sus títulos y sus asientos revelaban una sed continua de reconocimiento. Y cuando Jesús expone los detalles de su conducta, descubrimos que detrás de su impresionante espectáculo religioso se escondía un ídolo insaciable, la exaltación del yo. Marcos señala primero que a los escribas les gustaba caminar con vestiduras largas. El problema no era la tela ni la longitud de la ropa. En Números 15, Dios había ordenado a Israel colocar flecos con un cordón azul en sus vestidos para recordar sus mandamientos. Aquella señal debía conducir a la obediencia humilde. Con el tiempo, algunos la transformaron en una insignia de superioridad. Los flecos crecieron, no porque hubiera crecido el amor por Dios, sino porque había crecido el deseo de ser vistos. Un recordatorio de la gracia del pacto terminó convertido en publicidad religiosa. Lo que debía dirigir la mirada hacia el Señor comenzó a dirigirla hacia quienes llevaban la vestidura. Este peligro permanece entre nosotros aunque hayan cambiado los símbolos. La religión puede utilizar ropa, vocabulario, tradiciones, publicaciones, títulos académicos e incluso posiciones doctrinales para construir una imagen. El corazón caído es capaz de tomar algo bueno y convertirlo en un escenario para su propia exaltación. Debemos preguntarnos, ¿usamos las disciplinas cristianas para conocer mejor a Dios o para compararnos con otros? ¿Leemos la Biblia para escuchar su voz o para demostrar cuánto sabemos? ¿Defendemos la sana doctrina porque amamos la verdad o porque disfrutamos sentirnos superiores a quienes se equivocan? La doctrina correcta debe producir adoración, humildad y amor. Si solo produce orgullo intelectual, algo se ha torcido profundamente. Cuanto más comprendemos la santidad de Dios, más conscientes deberíamos ser de nuestra pequeñez. Cuanto más entendemos la cruz, menos espacio queda para la jactancia.
Marcos también dice que los escribas amaban los saludos respetuosos en las plazas. Nuevamente, Jesús no condena la cortesía. Tratar con respeto a otras personas es una virtud. El problema era el hambre de reconocimiento. Aquellos hombres caminaban esperando que todos repararan en su presencia, se inclinaran ante su importancia y utilizaran títulos capaces de confirmar su elevada posición. No se limitaban a recibir respeto, lo necesitaban para alimentar su identidad. Su corazón dependía de la reacción del público. Si alguien olvidaba el título correcto, no veían un simple descuido, sino una amenaza contra el personaje que habían construido. La misma idolatría puede vestirse hoy con lenguaje cristiano. Hay quienes desean ser conocidos principalmente por su rango, apóstol, profeta, patriarca, reverendo o cualquier denominación que los coloque por encima de los demás. El título deja de describir una responsabilidad y comienza a exigir reverencia. Sin embargo, Jesús enseñó que la grandeza en su reino no consiste en acumular tratamientos honoríficos, sino en convertirse en siervo. El Hijo de Dios, ante cuyo nombre se doblará toda rodilla, lavó los pies de sus discípulos. No necesitaba proteger su dignidad porque conocía perfectamente su identidad delante del Padre. Cuando una persona sabe que ha sido recibida gratuitamente en Cristo, puede servir sin exigir que la admiren. Ya no necesita extraer valor de los aplausos. Su seguridad no depende de cuántas personas conocen su nombre, sino de que su nombre está escrito en los cielos. Esto confronta no solo a pastores y líderes. Todos podemos desear reconocimiento. Una madre puede servir a su familia con resentimiento porque nadie celebra sus sacrificios. Un creyente puede abandonar un ministerio cuando no recibe agradecimiento. Alguien puede publicar cada acto de generosidad porque la obra parece incompleta si el público no la observa. ¿Continuarías obedeciendo si nadie supiera lo que hiciste? ¿Seguirías sirviendo si otra persona recibiera el crédito? ¿Orarías con la misma entrega si nunca pudieras contar a otros cuánto tiempo pasaste de rodillas? Estas preguntas revelan a quién intentamos agradar. Los escribas también amaban los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. No era pecado sentarse delante. El problema era querer ocupar siempre el lugar más visible. En cualquier reunión buscaban la posición que anunciara: este hombre es importante. Cristo invierte esa lógica. En Lucas 14 enseñó a no buscar el primer lugar, sino a escoger el último. No estaba ofreciendo una técnica astuta para ser promovidos públicamente. Estaba exponiendo una disposición del corazón. El discípulo no necesita pelear por una plataforma porque sabe que Dios ve en secreto. La verdadera humildad no consiste en hablar mal de nosotros mismos para que otros nos contradigan. Tampoco es negar los dones que Dios concedió. Es reconocer que todo lo que somos y poseemos procede de la gracia y utilizarlo para servir en vez de construir un trono personal. Esto tiene implicaciones solemnes para el liderazgo cristiano. El pastor no recibe autoridad para dominar conciencias ni convertir la congregación en una audiencia personal. Su llamado es alimentar las ovejas con la palabra, protegerlas del error y guiarlas hacia Cristo. Un ministerio fiel no reúne personas alrededor de la personalidad del predicador, sino alrededor del Salvador. El verdadero siervo se alegra cuando Cristo crece en la estima de la iglesia, aunque él mismo sea menos visible. Como Juan el Bautista entiende que el esposo merece a la novia y que el amigo del esposo se goza al escuchar su voz. La pregunta decisiva no es cuántas personas nos siguen, sino si estamos llevando a esas personas a seguir a Jesús. Hasta aquí, alguien podría considerar a los escribas hombres vanidosos, pero relativamente inofensivos. Tal vez buscaban demasiada atención, pero ¿qué daño podía causar eso? El versículo siguiente responde de manera estremecedora. El orgullo religioso nunca permanece encerrado en la apariencia. Cuando obtiene autoridad y acceso a los vulnerables,
termina devorando aquello que debía proteger. Jesús declara que aquellos escribas devoran las casas de las viudas. La expresión descubre algo mucho peor que vanidad. Los hombres encargados de proteger a los vulnerables utilizaban su autoridad espiritual para enriquecerse a costa de ellos. Quienes debían alimentar al rebaño se alimentaban del rebaño. En la sociedad de aquel tiempo, una viuda podía quedar expuesta económica y legalmente. Sin un esposo que administrara la propiedad o defendiera sus derechos, necesitaba personas confiables que la orientaran. Los escribas conocían la ley y cumplían funciones semejantes a las de asesores legales. Esa posición les daba acceso a los asuntos privados y a los bienes de mujeres vulnerables. Pero algunos convertían esa confianza en una oportunidad de explotación. Podían presentarse como hombres piadosos, ofrecer ayuda para administrar una herencia y terminar apropiándose de aquello que habían prometido proteger. La autoridad religiosa se transformaba en instrumento de codicia. La perversidad era todavía mayor porque cubrían su rapacidad con largas oraciones. No oraban extensamente porque amaran profundamente a Dios, sino para producir una impresión. La oración, que debía expresar dependencia humilde, se convirtió en una cortina detrás de la cual esconder el robo. La oración no vuelve santo automáticamente a quien la pronuncia. Una persona puede hablar durante horas acerca de Dios y continuar adorando el dinero. Puede utilizar expresiones conmovedoras, llorar en público y citar promesas bíblicas mientras manipula a quienes la escuchan. La elocuencia religiosa no prueba la integridad del corazón. El profeta Ezequiel denunció a pastores semejantes. En Ezequiel 34, Dios condena a quienes se alimentaban a sí mismos, se vestían con la lana y se aprovechaban de las ovejas, pero no fortalecían a la débil, no curaban a la enferma ni buscaban a la pérdida. El problema no era solo una mala administración, era una traición al carácter pastoral de Dios. Un pastor bíblico no contempla a las personas como recursos para desarrollar su proyecto. No pregunta primero cuánto pueden aportar, qué influencia poseen o cómo pueden mejorar la imagen del ministerio. Ve almas compradas por la sangre de Cristo y confiadas temporalmente a su cuidado. Por eso el apóstol Pedro ordena a los ancianos pastorear voluntariamente, sin buscar ganancias deshonestas ni enseñorearse de la congregación. La autoridad cristiana tiene forma de cruz. El líder va adelante mediante ejemplo, sirve con sacrificio y recuerda que él también rendirá cuentas al príncipe de los pastores. Esta advertencia resulta especialmente necesaria cuando la fe se convierte en un producto. En distintos lugares se promete prosperidad económica a cambio de ofrendas, se vende acceso especial al favor divino y se utiliza el sufrimiento de la gente para recaudar dinero. El enfermo, el desempleado y la madre desesperada escuchan que una contribución financiera puede activar el milagro que necesitan. Eso no es evangelio, es explotación revestida de vocabulario cristiano. Algunos presentan la ofrenda como una inversión mediante la cual el creyente obliga a Dios a multiplicar su dinero. Cuanto mayor sea la supuesta semilla, mayor será la cosecha prometida. Si la prosperidad no llega, la culpa recae sobre la víctima. No creyó lo suficiente, confesó palabras negativas o dejó de dar con la intensidad necesaria. Así el sistema se protege a sí mismo. El predicador nunca resulta responsable de la promesa falsa. Siempre se acusa al creyente decepcionado. La persona continúa dando, esperando que la próxima ofrenda finalmente produzca el resultado anunciado, mientras quienes dirigen el movimiento acumulan riqueza. La Biblia sí enseña generosidad, pero nunca una lotería espiritual. Dios ama al dador alegre, no al donante manipulado por temor o codicia. Las ofrendas cristianas sirven para sostener la obra del evangelio, socorrer a los necesitados y expresar gratitud. No son una palanca para controlar la providencia de Dios. Muchos piensan que la fe permite escribir órdenes de compra al cielo.
La Escritura enseña lo contrario. Oramos, hágase tu voluntad. Dios no es un empleado celestial obligado a cumplir nuestros caprichos. Es el Padre soberano que conoce lo que necesitamos y dispone todas las cosas con sabiduría. El evangelio de la prosperidad convierte a Dios en un medio y coloca la riqueza como fin supremo, pero Cristo no vino para garantizar automóviles costosos, ausencia de enfermedad o comodidad permanente. Vino para salvarnos de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios y librarnos precisamente de la esclavitud de la avaricia. Puede haber creyentes fieles que sufran pobreza, enfermedad y persecución. Pablo conoció abundancia y necesidad. Aprendió a estar satisfecho en ambas condiciones porque su contentamiento no descansaba en las circunstancias, sino en Cristo. La promesa, todo lo puedo en Cristo, no garantiza lujo. Anuncia que el Salvador sostiene a su siervo tanto en la abundancia como en el hambre. Tener a Cristo es poseer un tesoro que ninguna crisis puede destruir. Si una predicación hace que Jesús parezca insuficiente, sin salud, éxito, riqueza, ha distorsionado el evangelio. El mayor bien no consiste en recibir algo de la mano de Dios, sino en ser reconciliados con Dios mismo. Jesús dice que aquellos escribas recibirán mayor condenación. La responsabilidad aumenta con la luz recibida y la influencia ejercida. Quien tuerce la palabra para explotar almas no solo camina hacia el juicio, arrastra a otros detrás de sí. Sus oraciones pueden engañar a multitudes, pero no engañan al Dios que pesa los corazones. Si estás dentro de un movimiento que vende el favor divino, culpa al pobre por su pobreza y convierte al predicador en centro del mensaje, no trates esta advertencia como una diferencia secundaria. Tu alma necesita la verdad. Pero el engaño no se limita al dinero. Existe otra predicación igualmente capaz de inmunizar al corazón contra el evangelio, una que ofrece consuelo sin arrepentimiento y motivación sin cruz. También existe una predicación que no promete necesariamente riqueza, pero reduce el evangelio a una terapia para sentirse mejor. Evita hablar de la santidad de Dios, la culpa humana, el arrepentimiento y el costo del discipulado. Ofrece ánimo sin verdad, autoestima sin cruz y promesas sin obediencia. Ese mensaje puede utilizar versículos bíblicos y repetir constantemente que todo saldrá bien. Pero si nunca confronta el pecado ni lleva al oyente hacia la suficiencia de Cristo, no está alimentando el alma. Está adormeciendo la conciencia. La predicación bíblica ciertamente consuela. El evangelio ofrece la consolación más profunda que un ser humano puede recibir: perdón para el culpable, adopción para el extraño, esperanza para el afligido y vida eterna para quien estaba muerto. Pero la consolación de Dios no se construye negando nuestra enfermedad. El buen médico primero comunica el diagnóstico y después presenta la cura. Una iglesia no es un centro de motivación corporativa. No nos reunimos simplemente para escuchar que poseemos un potencial ilimitado. Nos reunimos para oír la palabra del Dios vivo, adorar su majestad, recordar la obra de Cristo, confesar nuestros pecados y ser capacitados para obedecer. La Escritura no existe para apoyar todos nuestros sueños. Con frecuencia los examina, corrige o destruye porque nacieron de deseos desordenados. Dios nos ama demasiado para limitarse a afirmar cada proyecto que producimos. Su propósito no es convertirnos en versiones más exitosas de nosotros mismos, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. Quien se acostumbra a una predicación superficial puede perder la capacidad de seguir una argumentación bíblica seria. Desea una frase rápida, una emoción inmediata y una solución sin espera. Pero el crecimiento cristiano requiere aprender a escuchar, pensar, discernir y someter la mente a todo el consejo de Dios. Pablo advirtió que llegaría un tiempo cuando muchos no soportarían la sana doctrina, sino que buscarían maestros capaces de decirles lo que deseaban oír. El problema no se encuentra únicamente en los predicadores.
Existe también un público dispuesto a recompensar la mentira porque la mentira acaricia a sus ídolos. Por eso debemos examinar no solo quién predica, sino qué deseamos escuchar. ¿Nos molesta un sermón simplemente porque contradice nuestras preferencias? ¿Buscamos una iglesia donde Cristo sea exaltado o un lugar donde nunca nos sintamos confrontados? ¿Queremos conocer la voluntad de Dios o solo recibir apoyo religioso para realizar la nuestra? Si estás bajo un ministerio que convierte la fe en mercancía, manipula mediante promesas financieras, gira alrededor de la personalidad del líder o evita sistemáticamente el verdadero evangelio, escucha la advertencia de Jesús: guardaos. No permanezcas allí por costumbre, temor o vínculos emocionales. Busca una iglesia donde la escritura sea enseñada fielmente, Cristo sea el centro y los líderes rindan cuentas. No se trata de encontrar una congregación perfecta. Tal congregación no existe en este mundo. Se trata de reconocer la diferencia entre las debilidades de una iglesia verdadera y un sistema construido sobre el engaño. Una iglesia sana puede cometer errores y necesitar corrección. Un ministerio falso protege al líder, distorsiona la doctrina y utiliza a las personas. Jesús advierte porque ama a sus ovejas. Sus palabras duras contra los falsos pastores son una expresión de su ternura hacia quienes ellos dañan. El buen pastor no observa con indiferencia cuando los lobos entran al redil. Él conoce a cada oveja, escucha su clamor y finalmente juzgará a quienes usaron su nombre para explotarla. Hasta este punto, Marcos nos ha mostrado la falsa religiosidad, una piedad que busca visibilidad, honor, autoridad y beneficio. Pero la escena cambia. Jesús se mueve hacia el patio del templo donde se encontraban las arcas destinadas a las ofrendas. Allí, sin dejar de tratar el corazón, presenta un ejemplo completamente distinto. En aquella zona del templo había varias urnas con una abertura semejante a una trompeta. Las personas se acercaban y depositaban allí sus contribuciones. Jesús se sentó frente al tesoro y comenzó a observar a la multitud. Marcos incluye un detalle cuidadosamente escogido. Jesús miraba cómo ofrendaban. No dice solamente cuánto entregaba a cada persona. El Señor observaba la manera, la motivación y la disposición del corazón. Dios no necesita nuestro dinero. El oro y la plata le pertenecen. Su reino no depende finalmente de benefactores humanos ni puede ser detenido porque falten recursos. Él sostiene la obra que ha decretado realizar. Sin embargo, nuestras ofrendas revelan con singular claridad que ocupa el primer lugar en nuestro afecto. El dinero representa tiempo, esfuerzo, seguridad, opciones y control. Por eso desprendernos de él puede descubrir si realmente confiamos en Dios. Una persona puede cantar que el Señor es su tesoro, pero su forma de administrar los bienes muestra dónde descansa su corazón. Muchos ricos se acercaban y depositaban grandes cantidades. Humanamente sus contribuciones debían parecer impresionantes. Es posible que llevaran numerosas monedas que producían un sonido llamativo al caer. La multitud podía escuchar la magnitud aparente del regalo. Pero Jesús no quedó cautivado por el ruido. El cielo no calcula la generosidad de la misma forma que los hombres. Una cantidad enorme puede representar muy poco para quien la entrega, mientras una contribución diminuta puede contener una confianza extraordinaria. Entonces apareció una viuda indigente. No traía prestigio, protección, ni una bolsa llena de monedas. Llevaba en la mano 2 piezas de cobre casi sin valor. Al caer en el tesoro, probablemente apenas produjeron sonido. Para la multitud, aquella ofrenda era insignificante. Para Cristo era la acción que sus discípulos no podían dejar de ver. Jesús llamó a sus discípulos porque quería corregir su manera de medir. Ellos, como nosotros, podían quedar impresionados por lo grande, visible y ruidoso. El Señor les muestra que una acción ignorada por la multitud puede poseer un enorme valor delante de Dios.
La viuda depositó 2 monedas equivalentes a la cantidad más pequeña utilizada en el sistema monetario de la época. Marcos aclara su valor para que ningún lector confunda aquella ofrenda con una suma considerable. Humanamente era casi nada, pero Jesús declaró que ella había dado más que todos los demás. ¿Cómo podía ser mayor una cantidad tan pequeña? Porque Cristo no evaluó únicamente el monto entregado. Comparó la ofrenda con los recursos y la disposición de cada corazón. Los ricos habían dado de lo que les sobraba. La viuda, desde su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Aquellos hombres podían contribuir con grandes cantidades sin alterar su comodidad. Después de ofrendar, conservaban casas, alimentos, reservas y seguridad. Habían separado algo para Dios, pero continuaban reteniendo el control de su existencia. La viuda entregó aquello que representaba su sustento inmediato. Su acción no produjo un gran sonido en el tesoro, pero reveló una confianza que resonó delante del cielo. No impresionó al público, impresionó al Señor. Esto ofrece consuelo a quienes creen que su servicio es demasiado pequeño para ser significativo. Tal vez no puedes dar grandes cantidades, predicar a multitudes, ni ocupar una función visible. Quizá tu obediencia consiste en cuidar silenciosamente a un enfermo, enseñar la Biblia a un niño, orar por la iglesia o compartir con alguien una comida sencilla. Cristo ve y su evaluación no depende de la reacción del público. En el reino de Dios, la fidelidad no se mide por comparación. El Señor no exige a una persona exactamente lo mismo que confió a otra. A quien recibió mucho, le pedirá cuenta de mucho. A quien recibió poco, lo juzgará según la fidelidad con que administró ese poco. Por eso no debes despreciar tu servicio ni utilizar tus limitaciones como excusa. La viuda no dijo, mis monedas son insignificantes, será mejor no dar nada. Presentó lo que poseía. En las manos de la devoción, lo pequeño adquiere un valor que el mundo no puede calcular. Al mismo tiempo, el pasaje confronta a quienes dan cantidades aparentemente grandes sin verdadero sacrificio. Podemos entregar mucho y continuar ofreciendo solo las sobras. Dios no queda impresionado por una cifra si nuestros bienes ocupan el trono del corazón. La pregunta no es únicamente cuánto damos, sino cuánto retenemos por falta de confianza. ¿Recibe el Señor lo primero o lo que queda después de satisfacer todos nuestros deseos? ¿Disponemos del tiempo, los dones y el dinero como mayordomos o como propietarios absolutos? El Nuevo Testamento no establece que todo creyente deba entregar literalmente la totalidad de sus bienes en una sola ofrenda. Tampoco autoriza a un líder a utilizar esta viuda para presionar a personas vulnerables. Hacerlo repetiría precisamente el pecado que Jesús acaba de condenar: devorar a quienes deberían ser protegidos. La generosidad cristiana debe ser voluntaria, consciente y alegre. Pablo enseña en 2 Corintios 9 que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. La gracia produce manos abiertas. La manipulación religiosa utiliza miedo, culpa o codicia. No debemos imitar mecánicamente la cantidad de la viuda, sino contemplar la disposición revelada en su entrega. Su ofrenda muestra al menos 3 realidades. Dios era su tesoro, su corazón estaba lleno de gratitud y su seguridad descansaba en la fidelidad divina. Primero, Dios era su tesoro. Podía desprenderse de las monedas porque su esperanza final no estaba contenida en ellas. El dinero tenía utilidad, pero no era su Dios. Sus recursos eran escasos. Su riqueza verdadera estaba en el Señor. Jesús enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. No dijo solamente que el corazón determina el uso del dinero. También mostró que la manera en que utilizamos el dinero expone aquello que realmente amamos. Segundo, la viuda expresaba gratitud.
Una persona puede poseer poco y reconocer que todo procede de la misericordia divina. Otra puede vivir rodeada de abundancia y considerar que nunca tiene suficiente. La gratitud no depende de la cantidad recibida, sino de entender que no merecíamos nada y sin embargo Dios nos ha sostenido. Tercero, aquella mujer dependía del Señor. Las Escrituras presentan repetidamente a Dios como defensor de la viuda y padre del huérfano. Ella conocía el carácter del Dios del pacto y se colocaba en sus manos. No confiaba en la fuerza de su fe, sino en la fidelidad de aquel en quien creía. Esto no significa que esperaba recibir inmediatamente una fortuna. La confianza bíblica no es una técnica para multiplicar dinero. Es descansar en que Dios seguirá siendo bueno, aunque su providencia permita necesidad. La fe no exige que el Señor adopte nuestros planes, se entrega a su voluntad. Aquí se dibuja el contraste central. Los escribas utilizaban a Dios para obtener dinero, prestigio y poder. La viuda utilizaba sus bienes para expresar que Dios valía más que todo. Ellos buscaban una religión que sirviera a sus ambiciones. Ella se ofrecía a sí misma en humilde devoción. Pero esta entrega no se limita al tesoro del templo. La verdadera devoción alcanza el tiempo, las capacidades, las relaciones, los proyectos y aún las temporadas dolorosas. Cuando Dios es nuestra porción, aprendemos una clase de contentamiento que no depende de poseer mucho ni de evitar el sufrimiento. La falsa religiosidad entrega a Dios las sobras, el tiempo que queda después de nuestros intereses, la energía que no usamos en nuestros proyectos y los recursos que no afectan nuestra comodidad. La verdadera devoción reconoce que todo pertenece al Señor y coloca la vida entera a su disposición. Eso no significa que cada creyente deba abandonar su profesión, vender sus bienes o trasladarse a un campo misionero. Dios distribuye llamados diferentes dentro de su reino. Algunos sirven desde el púlpito, otros honran a Cristo como médicos, comerciantes, obreros, maestros, madres, estudiantes o empresarios. La entrega total no consiste en realizar exactamente la misma tarea, sino en reconocer al mismo Señor sobre cada tarea. La pregunta no es únicamente qué trabajo deseo realizar, es también cómo quiere Cristo ser glorificado mediante la vida que me confió. El creyente no separa una pequeña zona religiosa para Dios y reserva el resto para sí mismo. Su hogar, profesión, descanso, dinero, cuerpo y futuro quedan bajo el señorío de Jesús. Isaías escuchó la voz de Dios preguntando, ¿a quién enviaré? Su respuesta fue, heme aquí, envíame a mí. Antes de conocer todos los detalles, se puso a disposición del Señor. No exigió primero seguridad, comodidad, ni una garantía de éxito. Reconoció que pertenecía a Dios. Muchos desean conocer la voluntad divina antes de decidir si la obedecerán. Preguntan a dónde, cuánto costará y qué recibirán a cambio. Pero eso no es rendición, es negociación. La fe bíblica dice, Señor, muéstrame tu camino porque ya he decidido que tu voluntad es mejor que la mía. Esto no elimina el discernimiento. Debemos examinar nuestros dones, escuchar el consejo de la iglesia y evaluar las oportunidades a la luz de la Escritura. La entrega no significa actuar impulsivamente ni atribuir cada emoción a la voz de Dios. Significa que después de discernir su voluntad revelada, no permitimos que un ídolo tenga autoridad para decirle que no. Esos ídolos suelen esconderse detrás de cosas legítimas. Una carrera, una relación, la estabilidad económica o el deseo de formar una familia pueden ser buenos dones. Se vuelven ídolos cuando nuestra obediencia depende de conservarlos. Si decimos, Señor, haré cualquier cosa excepto perder esto, acabamos de identificar aquello que ocupa su lugar. Un pastor recordaba una temporada de su juventud cuando soñaba con desarrollar una profesión que apreciaba profundamente. Alguien le sugirió considerar si Dios podía estar llamándolo al ministerio.
La sola posibilidad produjo una lucha intensa porque el futuro imaginado parecía desmoronarse. Durante un culto, tuvo que dirigir un himno acerca de consagrar la vida entera al Señor. Mientras pronunciaba aquellas palabras, comprendió que su boca afirmaba algo que su corazón todavía resistía. No podía cantar sinceramente que Cristo dispusiera de todo mientras protegía un sueño de su autoridad. Aquella noche no recibió una técnica para garantizar felicidad, fue confrontado con un ídolo, tuvo que reconocer que incluso un proyecto respetable podía impedirle obedecer. Con el tiempo, pudo mirar atrás y agradecer que Dios hubiera quebrantado aquella resistencia. Tal experiencia no significa que toda profesión secular sea inferior al ministerio pastoral. El reino necesita creyentes fieles en cada esfera legítima. La lección es otra: ningún sueño tiene derecho a ocupar el trono. Cristo puede confirmar nuestros planes, modificarlos o conducirnos por un camino completamente distinto. ¿Qué parte de tu vida proteges de esa manera? Tal vez entregaste al Señor tus domingos, pero no tu ambición profesional. Quizá le ofreciste tus palabras, pero no una relación que contradice su voluntad. Puede que le hayas dado dinero, pero conservas un resentimiento que te niegas a soltar. La verdadera devoción también aparece cuando la providencia se vuelve difícil. El religioso sirve mientras Dios parece apoyar sus planes. Cuando llegan la enfermedad, la pérdida o la espera, se amarga porque considera que su obediencia merecía una vida más cómoda. Pablo aprendió algo diferente. En Filipenses 4 afirma que conoció abundancia y necesidad, saciedad y hambre. Su famosa declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no significa que pudiera conquistar cualquier meta personal. Significa que Cristo lo sostenía para permanecer fiel en cualquier circunstancia decretada por Dios. Contentamiento no es indiferencia ni ausencia de dolor. El creyente puede llorar, pedir alivio y trabajar responsablemente para cambiar una situación. Pero debajo del sufrimiento existe una certeza: aunque pierda dones temporales, no ha perdido a Cristo. La verdadera devoción puede decir con el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? La carne y el corazón pueden desfallecer, pero Dios sigue siendo la roca y la porción para siempre. Esto no es resignación vacía, es descubrir que ninguna pérdida puede despojar al creyente de su mayor tesoro. Ahora debemos examinarnos. Somos personas que aprendieron a comportarse correctamente dentro de una cultura cristiana, o almas que realmente aman a Jesús. Nuestra fe depende de que Dios conserve nuestros planes. Las personas cercanas pueden observar que Cristo gobierna nuestras decisiones, nuestra forma de sufrir y el uso de nuestros recursos. No se trata de una devoción sin luchas. El creyente verdadero todavía descubre ídolos y debe arrepentirse. La diferencia está en que desea que Cristo los derribe. No quiere conservar una habitación cerrada para el pecado. Anhela que el Salvador sea el todo en todos. Y al llegar aquí, descubrimos que el contraste definitivo del pasaje no es solamente entre los escribas orgullosos y una viuda humilde. Detrás de ambos aparece una figura mucho mayor. Los escribas tomaban de las ovejas para beneficiarse. 3 días después, Jesús entregaría todo lo suyo para salvarlas. Los escribas buscaban los primeros asientos. Jesús tomó el lugar del siervo. Ellos deseaban ser reconocidos en las plazas. Él permitió que su nombre fuera despreciado. Ellos usaban la religión para recibir. Cristo vino para dar. Ellos devoraban las casas de las viudas. Él entregó su propia vida para rescatar a pecadores indefensos. Este es el contraste que ilumina toda la escena. La viuda depositó en el arca todo lo que tenía para vivir, pero pocos días después el Hijo de Dios daría algo infinitamente mayor. No entregaría unas monedas, sino su cuerpo. No sufriría simplemente una pérdida económica, sino la ira que merecían nuestros pecados. No daría desde una posición cómoda, sino desde la humillación de la cruz.
Jesucristo es el verdadero pastor que no se alimenta de las ovejas, sino que pone su vida por ellas. En el Calvario no explotó al débil, ocupó el lugar del culpable. No exigió que los pecadores pagaran su deuda, la pagó él mismo. Allí fue tratado como transgresor para que todo aquel que cree en él sea recibido como justo delante de Dios. Por eso, la entrega cristiana nunca debe presentarse como el precio que pagamos para comprar el favor divino. Nadie puede adquirir la salvación mediante sacrificios, ofrendas, servicio religioso o actos de generosidad. La gracia no está en venta. Cristo ya hizo la obra que nosotros jamás habríamos podido hacer. La vida consagrada no es la raíz de nuestra salvación, es su fruto. No nos entregamos para que Dios nos ame, nos entregamos porque en Cristo hemos sido amados con una misericordia que no merecíamos. Como enseña Pablo en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe porque comprendemos que Él murió para que quienes viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la respuesta del Evangelio. Cristo no añade un elemento religioso a nuestra antigua existencia. Él reclama nuestra vida entera porque nos compró enteramente. Tal vez alguien diga, pero mi devoción es inconstante, deseo amar al Señor aunque mi corazón se enfría con facilidad, oro pero me distraigo, obedezco pero sigo luchando con temores y pecados. Escucha esto con atención. La esperanza del creyente no descansa en la perfección de su entrega, sino en la perfección del Salvador. La fe verdadera puede ser débil, pero se aferra a un Cristo fuerte. El creyente herido no debe esconderse de él, debe correr hacia él. Pedro negó al Señor, pero Cristo lo restauró. Tomás luchó con la duda, pero el resucitado se acercó a él. El padre angustiado de Marcos 9 clamó, creo, ayuda mi incredulidad. La Biblia no presenta discípulos autosuficientes, sino pecadores sostenidos por la gracia. Sin embargo, esa gracia no nos deja cómodamente abrazados a nuestros ídolos. Nos perdona y comienza a transformarnos. Nos levanta para que andemos en obediencia. Por eso debemos preguntar con seriedad, ¿qué parte de mi vida todavía trato como propiedad exclusiva? ¿Mis planes, mi reputación, mi dinero, mis hijos, mi futuro, mi comodidad? Cuando Cristo toca ese punto, descubrimos si queremos un Salvador que nos rescate o también un rey que gobierne sobre nosotros. No todos serán llamados a abandonar una profesión o trasladarse a otro lugar, pero todo cristiano es llamado a vivir bajo el señorío de Jesús. El médico debe pertenecerle a Cristo en su consultorio. La madre debe servirle en su hogar. El trabajador debe honrarlo cuando nadie lo observa. El pastor debe predicar para la gloria de Dios, no para construir su nombre. El joven debe someter sus deseos a la palabra. El anciano debe perseverar con los ojos puestos en la promesa. La consagración auténtica se demuestra en la vida ordinaria. Se ve cuando perdonamos aunque el orgullo se resista, cuando decimos la verdad aunque resulte costoso, cuando rechazamos una ganancia deshonesta, cuando buscamos al Señor en secreto, cuando servimos sin aplausos, cuando permanecemos fieles durante la enfermedad, cuando adoramos aún con lágrimas. Dios no solo observa lo que ponemos en el arca, Él ve cómo vivimos cuando salimos del templo. Y si al examinarte descubres que tu religión ha sido principalmente apariencia, no intentes reparar tu alma añadiendo más ceremonias. No necesitas una capa nueva de barniz religioso, necesitas un corazón nuevo. Cristo no vino a mejorar hipócritas, sino a salvar pecadores. Confiesa tu culpa sin excusas. Abandona la pretensión de justificarte. Ven a Él con las manos vacías. El Salvador que denunció con firmeza a los escribas también recibió con misericordia a publicanos, prostitutas y quebrantados que acudieron arrepentidos. Hay perdón para el orgulloso que se humilla. Hay limpieza para el hipócrita que abandona su máscara.
Hay esperanza para quien desperdició años viviendo para sí mismo. La sangre de Cristo es suficiente y su resurrección anuncia que el pecado y la muerte no tienen la última palabra sobre quienes confían en Él. Pidamos entonces que Dios derribe nuestros ídolos y nos conceda una devoción verdadera, que nos libre de una fe usada para impresionar a otros, que nos enseñe a mirar a Cristo hasta que su belleza haga pequeñas las cosas que antes parecían indispensables. Que podamos decir, no con presunción, sino sostenidos por la gracia: Señor, todo lo que soy te pertenece. La viuda salió del templo sin recibir el reconocimiento de la multitud, pero fue vista por el Hijo de Dios. Eso basta. Y llegará el día en que Cristo manifestará lo que ahora permanece oculto. En aquel día los aplausos humanos perderán todo su valor, pero ninguna obra realizada por fe, ningún sacrificio nacido del amor y ninguna lágrima derramada en obediencia habrá sido olvidada. No vivas para ser visto por los hombres. Vive delante del rostro de Dios. No uses a Cristo para alcanzar tus tesoros. Recibe a Cristo como tu tesoro. Él es el Salvador que se entregó por completo, el Rey digno de toda obediencia y el pastor que jamás abandona a sus ovejas. Arrepiéntete, cree y descansa en Él. Después, levántate y entrégale tu vida, no para comprar su gracia, sino porque su gracia ya te ha conquistado. This world is endless, so wide, so far. But somehow, I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart
is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.